Hola y bienvenidos a este mensaje. Estamos en una serie titulada Grandes Búsquedas y ha sido un deleite. Vemos las cosas en las Escrituras que Dios nos dice que busquemos, porque incluso si están en la esfera de su voluntad para nosotros, no las experimentaremos si no las perseguimos. Y hoy veremos las cosas desde un ángulo diferente. Vas a encontrar esto revelador. Prepárate para grandes búsquedas. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hemos estado estudiando la búsqueda de la paz, la búsqueda de la fe, la búsqueda del conocimiento de Dios, la búsqueda de la hospitalidad, la búsqueda de la gentileza, la búsqueda de la justicia. Pero vamos a cambiar un poco las cosas ahora. Vamos a ver una historia del Antiguo Testamento y de ahí sacaremos algunos principios que te ayudarán a buscar las cosas perdidas. Dios es un Dios de recuperación. Y en esta historia que vamos a leer, David está huyendo del rey Saúl. Saúl tiene intenciones asesinas contra David y David decide con 600 hombres ir a la tierra de los filisteos y al principio vive en la ciudad real, pero luego le dice al rey filisteo allí en Gat, nos gustaría vivir en el campo. Así que el rey les otorga una ciudad llamada Siclag. David y sus hombres viven en Siclag y están haciendo redadas, atacan a los amalecitas y a otros enemigos de Israel. Mientras tanto, este rey de Gad cree que están peleando contra los israelitas, pero David no pelea contra su propio pueblo. Y un día están en una de estas redadas, vuelven y encuentran su ciudad quemada y con fuego. Y ahí es donde retomamos la historia. Primer libro de Samuel 30, versículo 1 dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, y al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los que estaban allí, del menor al mayor. Pero a nadie mataron, se los llevaron al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmen, también fueron cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura, cada hombre por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Leeremos más de la historia a medida que avancemos, pero antes que nada, es bueno saber que Dios es un Dios de recuperación. Al avanzar, David consultó al Señor, preguntó específicamente: ¿debería perseguirlos? Dios dijo: sí, síguelos y los recuperarás todo. Dios es un Dios que recupera las cosas perdidas, recupera almas perdidas, relaciones perdidas, esperanzas perdidas, prosperidad perdida, salud perdida. Quizás hayas perdido algo en tu vida. Tal vez el enemigo te ha robado algo a ti, así como estos enemigos de David le habían robado a él, robado sus bienes, robado su familia, sus esposas y sus hijos. Quiero compartir varias cosas de esta historia y los siguientes versículos que creo que te ayudarán. Lo primero es este: tómate un tiempo para llorar. Sentir dolor o angustia y expresarlo no está mal. Es normal, especialmente cuando has experimentado la pérdida repentina de algo. La familia de David, sus esposas y sus posesiones, todos habían ido a un cautiverio repentino. Quizás tus hijos están en cautiverio espiritual, tal vez se desviaron y se hayan alejado de Dios. Puede ser que hayas experimentado la pérdida repentina de un puesto en el trabajo o alguna posesión que era valiosa para ti. Desafortunadamente, ha sido la experiencia de algunos creyentes que han experimentado una pérdida que, en lugar de ser consolados, han sido corregidos y castigados. Escucha, lo último para
Lo último que una persona que sufre necesita oír es: ¿dónde está tu fe? ¿Qué crees, que Dios está muerto? ¿Crees que Dios se cayó del trono? Casi negando el hecho de que somos seres emocionales y que la pérdida sí nos afecta a nivel emocional. Algunas personas perdieron a seres amados. Y en ese proceso de duelo, algún bien intencionado creyente fue a verlas y dijo: bueno, ellos se lo ganaron, ¿por qué lloras? Están mejor. Es cierto, el creyente que muere en Cristo ha ganado. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Partir y estar con Cristo no es un poco mejor. El apóstol Pablo dijo que es mucho mejor. Hay ganancias en ese lado, pero hay una pérdida aguda en este lado. Yo perdí a mis dos padres en los últimos años y me fue bien al hablar en el funeral de mi padre. Debí hablar en el funeral de mi madre, pero no pude. Me senté en primera fila y lloré incontrolablemente. Extraño mucho a mi madre. Sabes que es normal hacer duelo y yo pasé por ese proceso de duelo. Y sí, alguien que muere en el Señor sabemos que gana, pero extrañamos su presencia aquí y quizás derramemos lágrimas por un tiempo cuando algo así pasa. Está bien expresar dolor y aflicción. A veces solo necesitas abrir la compuerta y llorar hasta que termines. La Biblia dice: David y sus hombres alzaron la voz y lloraron hasta que no tuvieron fuerza para llorar. Eclesiastés 3:4 dice: hay un tiempo para llorar. La segunda idea que podría ayudarte es no culpar a otros. Mientras que David, junto con todos los demás, había experimentado la pérdida de los miembros de su familia, sus posesiones, sus hijos, David estaba sufriendo junto con los demás. Y ellos culparon solo a David. Lo culparon por hacerlo. Tal vez dijeron: oye, no debimos atacar a los amalecitas. Si no los hubiéramos atacado, no nos hubieran hecho esto. O, David, no debiste dejar nuestra ciudad sin guardias. Es tu culpa. O no debiste dejarnos estar fuera por tanto tiempo, fuera de casa. Es tu culpa y te vamos a apedrear. Literalmente querían matar a David y querían apedrearlo también. No seas del grupo que siempre tiene que culpar a alguien más, porque la verdad es que no te hará sentir mejor y no resolverá el problema tampoco. Y sabes que es una tendencia que se remonta al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo: Adán, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Y Adán dijo: bueno, fue la mujer que me diste. En otras palabras, es su culpa y es tu culpa por dármela a mí. Dios dijo: Eva. Ella dijo: bueno, fue la serpiente. Existe un cambio de culpa y las personas tienden siempre a querer hacerlo. Algunas personas incluso quieren culpar a Dios. David podría haber hecho eso. David estaba sirviendo a Dios. Estaba haciendo la obra del Señor. De hecho, le perdonó la vida a Saúl por honrar a Dios y honrar el hecho de que Saúl fue un tiempo el elegido de Dios, su ungido. David pudo decir: Dios no estaría en este problema si no fuera por honrarte. No estaría en este problema si no hubieras, ya sabes, hecho esto y no hubiera experimentado esto. Mis hombres no querían matarme ahora. No echaría de menos a mis esposas. Pudo agitar su puño y decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Y eso es lo que algunas personas han hecho. Tal vez hayas sido tú. Amigo, no culpes a Dios. Él no es la fuente de tu problema. Había un hombre en la iglesia. Hablé con él hace años. Y su esposa y su hija estaban en el hospital. Enfermaron ambas y sus vidas pendían de un hilo. Fue hace tal vez 10 o 15 años. Ambas estaban al borde de la muerte y él estuvo en el hospital orando por ellas, parado en el pasillo afuera de la habitación de su esposa, y el doctor que atendía a su esposa y a su hija se acercó a él y vio que el hombre tenía su Biblia bajo el brazo, y el doctor lo miró y dijo: esa cosa no te está funcionando, ¿verdad? ¿Qué cosa tan cruel?, le dijo. Ahora, el hombre podría haberse molestado con Dios y decir: Dios, sabes que lo intento, no soy perfecto, te amo, ¿qué haces tú?
pero no lo hizo. Supo que Dios no era la fuente de su problema. Amigo, vivimos en un mundo caído. No todo funciona como Dios originalmente quiso que funcionara. Un día Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva y todo estará en perfecta sumisión a su voluntad. Pero ahora no es así. El pecado ha estropeado las cosas. El diablo ha estropeado las cosas. Las personas con elecciones egoístas han estropeado las cosas. Y debemos tener eso en mente. Que Jesús trazó esta gran línea de delineación en Juan 10:10. Dijo, el ladrón, el diablo, viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Si roba, si mata, si destruye, no debemos culpar a Dios por ello. Si roba, mata y destruye, viene del enemigo. Entonces, así, David no culpó a Dios por sus problemas. Y si te has metido en esto de culpar a alguien más, es culpa del gobierno, es culpa de los blancos, es culpa de los negros, es culpa de los hispanos, es culpa de las mujeres, es culpa de mi jefe, es culpa de mi esposa, esta persona tiene la culpa, estas personas no me dieron oportunidad y se la dieron a alguien más. Es porque esta persona no hizo esto por mí, es porque esta persona me hizo esto y por eso estoy en esta situación. Amigo, eso nunca te arreglará las cosas. ¿Te acuerdas del hombre que estaba en el estanque de Betesda? Y Jesús dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, no tengo a nadie que me meta. Cuando intento entrar, alguien siempre entra primero. En otras palabras, no es mi culpa, es culpa de alguien más. Es porque, número uno, lo que alguien más no hará por mí. No tengo a nadie que me meta. Y es por lo que alguien más me hizo. Cuando intento entrar, alguien más entra primero. No es mi culpa. Es por lo que las personas no hacen por mí y es por lo que las personas me hacen. Pero no es mi culpa. Amigo, nunca sanarás, nunca te rescatarán, nunca te liberarás, nunca recuperarás las cosas perdidas mientras eches la culpa a los pies de otros. Entonces, no culpes a otros. Pongamos nuestra confianza en Dios juntos y veamos a Dios hacer cosas milagrosas en nuestra vida y para nosotros. Lo tercero de esta historia que quiero compartirles y que es tan importante, que en medio de esta angustiosa situación, David estaba buscando a Dios para perseguir a su familia y a los familiares de sus hombres que se perdieron. Dice que David se fortaleció en Dios. Necesitas fortalecerte tú también. No puedes culpar a Dios y fortalecerte al mismo tiempo. Eso no funciona. Está bien llorar, hablamos de eso, pero cuando termines, necesitas fortalecerte en el Señor. Tal vez a través de la adoración encuentras fuerza. Tal vez a través de leer la palabra de Dios encuentres fuerza. Tal vez recordando cómo Dios te ha ayudado en el pasado, encuentres la fuerza. Personalmente creo que David estaba recordando las promesas de Dios de llevarlo hasta el trono, recordándolas muchas veces en el pasado cuando tuvo dificultades, incluso lo amenazaban de muerte y Dios lo rescató. La mano de Dios lo protegió y Dios lo guió. David tenía el hábito de recordar la bondad de Dios y hablarle a su alma cuando se enfrentaba a circunstancias angustiosas. Escuchen esto, Salmo 42:10. David habla. Él dijo, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Es decir, si Dios fuera bueno, si Dios te amara, ¿por qué permitiría que esto te sucediera? ¿Dónde está tu Dios? David dice en el versículo siguiente, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David estaba angustiado y empezó a decirle a su propia alma que esperara en Dios. Y en el siguiente salmo, el Salmo 43, versículo 5, volvió a decir las mismas palabras de aliento a su alma. Ay, ¿qué necesitas hacer para fortalecerte? Tengo un conocido que estaba en una época de su vida en la que su ministerio ganaba gran impulso, conseguía gran atención nacional, Dios le había abierto puertas de influencia. Y fue al doctor y encontraron una mancha en su pulmón. Y el doctor dijo, oiga, tengo malas noticias para usted. He hecho esto por mucho tiempo, era su área de especialización.
Dijo, sé lo que es, no se ve bien. Y él dijo, bien, doctor, gracias. Y se fue a casa. Canceló todos sus compromisos, canceló invitaciones a conferencias, todo lo que tenía. Tomó su Biblia, se encerró en el dormitorio, le dijo a su esposa, saldré cuando termine, y pasó los siguientes 3 días en ese dormitorio, adorando a Dios, leyendo su palabra, en particular leyendo escrituras sobre sanidad. Pasó el tiempo postrado ante Dios, humillándose ante Dios, no encendía la televisión, no encendía la radio, no contestaba el teléfono, ni siquiera habló con su familia esos 3 días, habló con Dios. Se arrodilló con las escrituras abiertas y las leyó hasta que supo que conectó con Dios. Salió de esa habitación 3 días después, le dijo a su esposa, volvamos al doctor. Quiero que tome las radiografías. Volvieron al doctor, él accedió, volvió a tomar rayos X de sus pulmones, puso las nuevas radiografías junto a las anteriores y esa mancha en su pulmón había desaparecido. Pero él sabía lo que debía hacer para fortalecerse en Dios. Amigo, cuando sufres la pérdida de algo, está bien, tómate un tiempo para llorar, pero al terminar, haz lo que tengas que hacer para fortalecerte. Y llegamos a la cuarta idea, y es que busques dirección. Llegamos a los versículos 7 y 8 de esta historia. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor, diciendo, perseguiré a esta tropa, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto recuperarás todo. David buscó la dirección con respecto al tiempo, y la dirección de seguir, el qué hacer y cuándo hacerlo. Debería perseguirlos, esa es la dirección. Los atraparé, ese es el momento. Porque si no los alcanzan para cuando regresen a su ciudad fortificada, la persecución tendrá que esperar y otro tipo de estrategia deberá ser implementado. Amigo, el cuándo es tan importante como el qué cuando buscas la dirección de Dios. A mi papá le encantaba cultivar cosas en su casa cuando estaba vivo. Si no podías comerlo, no lo plantaba. Y no tenía mucho espacio alrededor de su casa, pero casi cada centímetro cuadrado ahí tenía algún árbol frutal o alguna verdura comestible. Y a papá le encantaba cultivar cosas. En su patio frontal tenía un increíble árbol de caqui. Y cada año, cuando esos caquis maduraban, había muchos caquis en el árbol. Todas las ramas tenían que estar apuntaladas con unas tablas grandes, porque si no, las ramas se rompían. Había tantos caquis grandes y deliciosos por todo ese árbol. Pero si alguna vez has comido un caqui verde, sabrás que no querrás volver a hacerlo. Si comes un caqui cuando está verde, es muy astringente. Tu boca se siente como si fuera papel de lija. Tú no querrías comerlos antes, sino esperar hasta que logren madurar. Y sabes, hay cosas que pueden estar en el plan de Dios para nosotros, pero si las tomamos antes, es probable que sean amargas y decepcionantes. El tiempo es importante. Sabes, desde que tengo memoria en mi andar cristiano, cuando fui salvo, supe que Dios me había llamado al ministerio del Evangelio. Pero creí que sería un maestro itinerante. Y un día estaba en casa de amigos y pasé la tarde en su patio orando y buscando a Dios sobre mi futuro. Y de hecho estaba orando en el Espíritu suavemente, orando un rato y me callaba y escuchaba. Oraba por otros 10 o 15 minutos en el Espíritu, me callaba y escuchaba. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo que me había llamado a ser pastor. Ahora, hasta ese momento, esa idea nunca había entrado en mi mente. Y esta es la razón. Nunca había estado en una iglesia sana. Nunca había visto un pastor sano con un ministerio vibrante para que quisiera ser como él, pero había visto a varios
maestros bíblicos y evangelistas que tenían ministerios muy impactantes e inspiradores. Eso es lo que aspiraba a hacer. Sabía que tenía un llamado, no estaba claro. Y allí Dios me dijo, te llamaré a ser pastor. Bueno, gracias a Dios no salí e intenté iniciar una iglesia enseguida. De hecho, pasaron 4 años antes de que Dios nos guiara a mí y a mi esposa a iniciar nuestra iglesia aquí en Cottonwood. Fue en agosto de 1983 cuando comenzamos la iglesia y estoy muy agradecido porque de iniciarla, entonces, cuando el Señor me habló y me llamó a ser pastor, habría sido malo. Un ejemplo, era un poco duro con las personas en esos tiempos. Si tenían un problema o lo que fuera, les decía, deja de lloriquear, solo cree en la Biblia y haz la palabra. Y ese era mi consejo básico. No tenía compasión ni paciencia con las personas. Y si hubiera iniciado una iglesia, entonces habría desollado a las ovejas y clavado sus pieles en la pared de la iglesia. Era muy rudo y durante esos 4 años Dios se ocupó de mi carácter en lo que respecta a la compasión. Y con respecto a la paciencia, entendí que a algunas de las personas a quien quería criticar tanto, deberían haberles puesto medallas porque peleaban batallas invisibles y tenían una historia de la que no sabían nada en absoluto. Eclesiastés 3:1 dice, para todo hay una temporada, un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Puedes leer en Hechos capítulo 7 sobre Moisés. Se crió en la casa de la hija del faraón y le dieron ganas de visitar a su hermano y a los hijos de Israel. Él vio a un egipcio oprimiendo a un israelita, mató al egipcio y lo sepultó en la arena. Luego salió al día siguiente y vio a 2 israelitas peleando. Dijo, ¿por qué pelean? Son hermanos. Y uno dijo, ¿me vas a matar como lo hiciste ayer con el egipcio? Y entonces Moisés huyó al desierto porque sabía que sus secretos se sabía. Ahora, le vino al corazón visitar a sus hermanos y la escritura dice que creyó que lo habrían entendido. Sabía que fue llamado a ser un libertador y a ser un juez, y eso es lo que intentó hacer. Tenía la dirección correcta, tenía el qué correcto, pero estaba muy lejos en el cuándo y el cómo. Se fue al desierto por 40 años y tuvo la experiencia después de 40 años de ver a Dios en la zarza ardiente. Y Dios dijo, está bien, te envió a Egipto para liberar a mi pueblo. Vas a ser su juez. Y tenía el qué correcto, pero tenía el cuándo todo errado. Al buscar la dirección de Dios, necesitamos inquirir, ¿debo hacerlo? ¿Debo perseguirlo? ¿Cómo recupero esta relación perdida? ¿Cómo recupero este objeto perdido? Esta alegría, no importa qué pueda hacer, ¿cómo lo recupero? Pregunta a Dios el cómo, pero es importante escuchar también el cuándo. Cuando buscas la dirección de Dios y sabes, me encanta. Dice que David consultó al Señor y el Señor le respondió. Deberíamos esperar una respuesta de Dios cuando le preguntamos. Dios no esconde cosas, ¿sabes? La Biblia dice, no seas insensato, sé sabio, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Él te hablará. Él te ama. Cuando buscamos la recuperación de las cosas perdidas, necesitamos ir a Dios por dirección, pero es importante venir con un espíritu de fe. Jesús dijo, pide y recibirás, busca y encontrarás, toca y se te abrirán las puertas. Es enfático, se abrirá, tú recibirás, tú encontrarás. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No lo compliquemos. Cuando le pido a Dios dirección, yo espero que Él me hable. Él me hablará con su palabra. Él me hablará por su espíritu en mi lugar de oración, puede hablarme con otra persona. Y como soy su oveja, reconozco cuando Dios me está hablando a través de otro o cuando Dios me habla directamente en su palabra. O cuando Dios está hablando de una forma u otra, podría ser un sueño en la noche. Hay ejemplos de eso en las Escrituras también. Pero es muy importante venir con la expectativa de que Dios nos hablará. No te está ocultando nada en absoluto. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, nos conducirá y nos guiará a toda la verdad.
Él tomará las cosas que me pertenecen, las cosas que pertenecen al Padre, dijo Jesús, y Él las revelará y las transmitirá a ustedes. Él mostrará cosas por venir. Ahora, no creo que esté fuera de lo ordinario cuando se trata de la vida cristiana. Yo creo que es normal que las ovejas del gran pastor reconozcan su voz. Creo que es cristianismo ordinario, cristianismo básico, que el pueblo de Dios lo busque y Él les responda y Él los guíe también. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, te guiaré por el camino que es mejor para tu vida. Te aconsejaré y mantendré mi ojo sobre ti. Y en el Antiguo Testamento, los israelitas cuando salieron de Egipto tenían la gran columna de fuego de noche y la columna de nube de día, y cuando la columna de fuego subía y se movía o la nube subía y se movía, ellos se movían con ella y toda la dirección era externa. Pero llegamos al Nuevo Testamento, las personas nacen de nuevo 120 en el aposento alto. De la nada hay un sonido del cielo como un poderoso viento recio, y lenguas de fuego repartidas se posaron sobre cada uno. Y la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas que el Espíritu Santo les dijo que hablaran. Bueno, bajo el viejo pacto, el Espíritu estaba entre ellos, afuera de ellos, pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿No saben que su cuerpo es templo de Dios vivo? ¿Es templo del Espíritu de Dios? Jesús dijo en el Evangelio de Juan que vive a los discípulos les dijo, el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. Y personalmente creo que la relación de esa manifestación de aquellas lenguas de fuego es que Dios enviará al mismísimo Espíritu Santo, que guió a su pueblo bajo el antiguo pacto a través de la demostración externa, los guió a través de señales externas que ahora ha llegado a vivir dentro de cada creyente. Y ahora los guiaré desde adentro. La Biblia dice que Dios da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos ese testimonio interno en el Espíritu, tenemos a Dios hablándonos en su palabra, pero es de adentro hacia afuera. Amados, escuchen, si necesitan guía, si necesitan buscar a Dios con respecto a la recuperación de cosas perdidas, vayan ante Él sin prisas, abran el libro de Dios, hagan sus preguntas y esperen que Dios los guíe. Esperemos que haya sido bendecido con esta enseñanza y tenemos una entrega más de cómo perseguir la recuperación de las cosas perdidas y, Dios mío, es tan buena. Sabes, me encantaría tomarte de las manos y pedir lo que sea que necesites en oración. No estoy allí físicamente contigo, pero Jesús está allí contigo y sus oídos están abiertos a tu clamor. Habla con Jesús. Espera una respuesta de Él. Qué alegría que nos acompañaras. Espero que sigamos haciendo esto y encontrando en la palabra de Dios juntos. Y como siempre quería decirles gracias. Gracias a aquellos que apoyan lo que hacemos con oración y con donaciones constantes. Nos permiten llevar estos mensajes a todo el mundo. Y amigo, nuestra meta es llevar a un Jesús vivo a un mundo moribundo y llevar la verdad de su palabra a las personas necesitadas. Así que gracias. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Encontrarás nuevo contenido cada semana donde hallarás las respuestas para tu vida. No olvides dar clic y suscribirte en nuestro canal. Déjanos saber en los comentarios cómo es que estas enseñanzas te animan. Nos encanta saber de ti. Oramos para que la palabra de Dios llegue a tu corazón.